Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y pretendo con estos audios ayudar a todos los estudiantes del universo mundo a que superen el examen de selectividad, a que lo hagan con buena nota y de paso también sueño con hacerles disfrutar de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. Te recuerdo que el complemento perfecto a este podcast es mi libro de apuntes, que te dejo el enlace en las notas del programa. Y por cierto, tengo otros 300.500 proyectos relacionados con la educación, ¿vale? Y con otros podcasts de historia. Te dejo los enlaces en las notas del programa, ¿vale? Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar hoy de otro concepto fundamental que me parece fundamental y que luego pues, mucha gente no sabe definir. ¿Qué es el sufragio censitario y para qué servía y por qué se utilizaba? Bueno, lo primero, ¿qué es un sufragio? El sufragio hace referencia a el número de personas que tienen el derecho al voto en un estado. Eso es el sufragio. La gente que puede votar en unas elecciones, ¿vale? Porque hoy damos por hecho que sí, que todo el mundo tiene derecho al voto, pero no siempre ha sido así. Entonces, sufragio hace referencia a la gente que tiene derecho al voto. Bien, entonces, si yo digo sufragio censitario, pues estamos restringiendo el número de personas que tiene derecho al voto. Y aquí va lo que quiero que se entienda. Vamos a ver. Ya hemos explicado cómo los liberales van llegando al poder, cómo los liberales en España a partir de Cádiz van trabajando por un Estado liberal que se va implantando poco a poco y con muchas dificultades. Bueno, eso pasó en toda Europa, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de España. Entonces, lo que quiero que se entienda es que los liberales, que eran burgueses, no eran demócratas. Los liberales, que eran burgueses, o los burgueses, que eran liberales, cuando llegan al poder, ¿qué hacen con el poder? Se lo quedan y no lo comparten. Los burgueses luchan por tener poder político y por acabar con la sociedad de privilegios. Y cuando lo consiguen, no reparten el poder con el resto del pueblo. O sea, los burgueses seguían siendo clase alta, porque luego existía un 90% de la sociedad, que era clase baja, que seguía sin poder participar en política. Entonces, ¿qué sucede? Que los liberales, cuando llegan al poder, sí establecen unas cortes representativas, pero ¿a quiénes permiten participar en esas cortes representativas? Solo a los más ricos de la sociedad. De manera que en las elecciones que había solo podían votar los muy ricos y los menos ricos. Repito, en las primeras elecciones que hay en el siglo XIX, y esto pasaba en España y pasaba en toda Europa, ojo, esto no solo pasaba en España, sino que pasaba en toda Europa. Cuando los liberales van llegando al poder, no lo comparten. Ellos querían, sí, ellos luchaban contra la sociedad de privilegios, pero una vez que están ellos en el poder, pues nada de compartirlo para ellos. Entonces, el poder queda solo en una élite económica. ¿Y quiénes participaban en las elecciones? Pues solo los ricos y los menos ricos. ¿Cómo lo hacían? Con el sufragio censitario, de manera que en las distintas constituciones y estatutos que se van aprobando, establecen que para poder votar tienes que tener una determinada renta. Tienes que ganar más de tanto dinero al año y solía ser mucho, de manera que solo pocos podían votar en las elecciones. Entonces, imaginaros, si solo un 1% de la sociedad, que son los más ricos, pueden votar, ¿qué partidos políticos va a haber en esas elecciones, en ese parlamento? Pues solo va a haber dos. El partido político de los muy ricos y el partido político de los menos ricos. ¿Vale? Al inicio, repito, solo votaban una élite económica, pero va avanzando el siglo XIX y el sufragio censitario se va ampliando y dejan votar a más gente, de manera que la renta mínima para poder votar la bajan y ya pueden empezar a votar las clases medias. ¿Vale? Y yo pregunto, ¿y la mayor parte del pueblo? Pues nadie representaba, la mayor parte del pueblo seguía sin poder participar en política. Entonces, en un parlamento,
solo tenemos, pues repito, esas dos clases, esos dos partidos políticos que van representando a los ricos y a los menos ricos o a las clases medias. ¿Qué partido solía representar a los ricos? El partido conservador o el partido moderado. ¿Qué partido solía representar a las clases medias altas? El partido progresista. Y ningún partido representaba a la mayor parte del pueblo porque no podían votar. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Con el sufragio censitario. En cada constitución, en cada ley, se establece un mínimo de renta para poder votar y si no llegaba a ese mínimo de renta, no votaba, así que el Parlamento solo representaba a una élite de la sociedad. Y esto es lo que yo quiero que se entienda, escúchame bien, por favor, que esto es muy importante. Es a mediados del siglo XIX cuando surge un movimiento que dice: ¿y si dejamos votar? ¿Y si eliminamos la distinción? ¿Y si eliminamos el requisito de la renta para poder votar? Hablamos de los hombres, a las mujeres se les seguía excluyendo. ¿Y si eliminamos el requisito de la renta? Y es a mediados del siglo XIX cuando hay un movimiento que dice que, vale, vamos a abrir el voto a todos los hombres. Y ya podrán votar los hombres ricos, los menos ricos y los pobres, valiendo el voto de todos los hombres igual. Eso ya sí, ahí ya sí hablaríamos de democracia, porque se ha eliminado el factor de la renta. ¿Qué estaba pasando a mediados del siglo XIX? Pues que, por ejemplo, hay una sociedad más urbana, están naciendo los movimientos obreros, los movimientos obreros empiezan a protestar, empiezan a hacer reivindicaciones políticas, y entonces por toda Europa se dan cuenta de que es mejor, es mucho más práctico tener un gobierno que incluya a todos y no que excluya a buena parte de la sociedad. Porque si tú excluyes del Parlamento a buena parte de la sociedad, te la pueden liar, bien liada. Entonces era más inteligente y más práctico un gobierno que incluyese a todas las clases sociales que un gobierno que excluyese a la mayor parte de la sociedad. Sobre todo con la pujanza del movimiento obrero y de una sociedad urbana que estaba ya en toda Europa. Entonces era mucho más práctico eso, ¿vale? Las mujeres podrán votar ya, según el país, a comienzos del siglo XX, ¿vale? En España podrán votar por primera vez durante la Segunda República. Y esto en Europa, o sea, ha resultado ser eficiente el encauzar los movimientos y las protestas políticas hacia el Parlamento. Hacia un Parlamento, porque fíjense, en los países con tradición parlamentaria más antigua, cuando llegaron los movimientos totalitarios del fascismo, pues en esos países se encauzó mejor esos movimientos totalitarios. ¿Por qué? Porque los metieron en el parlamentarismo, y en el parlamentarismo ya, en un partido por totalitario que sea, en un sistema parlamentario, al obligarlo a confrontar con otros partidos, lo moderas por narices. Lo moderas por narices. En cambio, fuera de un parlamento, no sabe a dónde se va a ir ese movimiento político y puede pasar pues lo que pasó en Italia y lo que pasó en Alemania. Entonces, volviendo al punto, a mediados del siglo XIX se decide eliminar el requisito de la renta para que puedan votar todos los hombres, y a mediados del siglo XIX cuando ya hablamos de democracia. Pero en esa primera mitad del siglo XIX hablaríamos de liberalismo y dejando claro que los liberales no eran demócratas. Esto me parece interesante. Cuando escuchas a políticos hablar de la Revolución Francesa, de las revoluciones liberales de este siglo XIX, curiosamente estoy pensando que la Revolución de Cádiz, la Constitución de Cádiz sí era demócrata. Ahí sí estaba el sufragio universal masculino. Luego se restringió cuando llegó la regencia de María Cristina y llegó el Estatuto Real. Ahí se restringió el sufragio a un 1% de la sociedad, ¿vale? Y de hecho la Constitución de Cádiz casi ni se aplica, excepto en el trienio liberal, ¿vale? Pero decía que me hace gracia cuando escucha a políticos hablar de estas revoluciones
Y hablan de estas revoluciones idealizándolas demasiado como si fuesen democráticas, como si es que el pueblo hubiese tomado el poder en estas revoluciones. No. En estas revoluciones quienes toman el poder son la burguesía, que no deja de ser una élite económica dentro de la sociedad. El 80, el 90% de la sociedad seguía fuera de la participación política y seguía fuera de los gobiernos. Bueno, querido amigo, querida amiga, espero que te haya resultado aclaratorio este concepto. Te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.